Buenos días, soy Angie Catalina Espinel Navarrete de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana. Hoy vamos a hablar del capítulo 10 del libro de Nicolás Carr, que se está haciendo con nuestras mentes. Este capítulo plantea un análisis hacia cómo la tecnología cambia nuestro cerebro y nuestros hábitos mentales. En este capítulo se centra mucho en el ejemplo de Elisa para demostrar cómo creemos en la inteligencia artificial. Elisa es un programa de los años 60 que simulaba a un terapeuta. Es un chat que simula que es parecido a las IAs de hoy en día, donde pudieron ver que las personas proyectaban emociones y humanidad hacia un software demasiado sencillo. Este fenómeno muestra nuestra tendencia a humanizar hasta la tecnología y en el siguiente fragmento podemos ver un poco más de cómo funcionaba Elisa. Elisa, el bot psicólogo. Fue diseñado para mostrar la superficialidad de la comunicación entre el hombre y la máquina, haciéndoles pensar que estaban hablando con otra persona. Lo hacía reconociendo palabras clave. Si alguien mencionaba a la madre en una frase, el bot automáticamente le pediría que le dijese más sobre su familia. De esta manera se creaba una ilusión de entendimiento e interacción real. Como pudimos ver en la diapositiva anterior con el video que nos explicaba de una forma más sencilla el funcionamiento de Elisa, podemos darnos cuenta que el software es demasiado simple. Este puede traer consecuencias como el sesgo de información porque al interactuar con nuestras palabras clave y formular preguntas desde ahí puede hacernos repetir información que queremos escuchar. Em, Elisa es un ejemplo de cómo la tecnología nos moldea, pero nosotros también la moldeamos a ella, ya que al seguir nuestras palabras clave estamos dándole un hilo hacia dónde ir y sin embargo ella también nos conduce a ciertos objetivos o conclusiones. Otros ejemplos de cómo la tecnología nos moldea es como la invención del reloj, los mapas y el GPS, pues alterar nuestra percepción de memoria y relación con el entorno. También podemos ver que las personas que no utilizan GPS o mapas tienen la zona del cerebro acerca de la memoria espacial mucho más desarrollada. Además que el uso del reloj la invención del reloj nos hizo darnos una nueva forma de interactuar con el mundo, dándonos tiempos más concisos y alterando nuestro propio reloj biológico. Nicolás Carr en este capítulo también plantea la externalización de la mente, el cual es un concepto que nos ayuda a definir el fenómeno que ocurre cuando nuestras funciones las empezamos a desplazar hacia afuera, hacia los softwares que nos proporcionan ayuda. Estos programas se los llama como programas útiles y dice que limitan nuestra funcionalidad como usuarios. Entonces, entre más sofisticado sea el software, menos piensa el usuario. Este desplazamiento de la mente podemos evidenciarlo como cuando antes teníamos que memorizarnos ciertos números o ciertas direcciones o ciertas fechas importantes y sin embargo ahora ya no lo hacemos porque tenemos una externalización de la memoria hacia estos aparatos tecnológicos que nos guardan nuestros contactos, nuestras fechas importantes, las citas médicas, nos las notifican por medio de mensajes. Y esto es a lo que Nicolás Carr se refiere con la externalización de la mente. También dice que como entre más inteligente sea el software, más tonto va a ser el usuario. Y esto es por un estudio de Van Nieuwer que habla sobre un experimento que se hizo teniendo a dos grupos focales donde a uno se le tenía que hacer a los dos tenían que hacer una tarea igual y sin embargo a uno se le proporcionaba un software más complejo y al otro uno más sencillo.
y en el grupo que tenía el software más complejo al principio hacían las tareas mucho más rápido y sin embargo no podían hacerlo sin esta herramienta. Cada vez se iban limitando más sus funciones y cada vez le exigían más al programa. En vez, el otro grupo, el grupo de control, por así decirlo, como no tenía un software más complejo, tuvo que desarrollar nuevas habilidades para hacer las tareas que se le pidieran. Otros dos puntos relevantes de este capítulo es el pensamiento superficial. El pensamiento superficial, dice Nicolás Carr, se empieza a manifestar porque nosotros ya no tenemos que hacer funciones que antes teníamos que hacer. Entonces ya no tenemos que hacer el proceso de leernos un texto, encontrar los puntos clave, entender esos puntos clave, relacionarlos con otras cosas y así dejar una síntesis para poder hablar sobre ello. En vez, ahora hay tecnologías que hacen todo este tipo de cosas por nosotros y nosotros tenemos que simplemente adquirirlo, tomarlo, leerlo y ya, y poder volverlo a decir sin analizarlo críticamente ni hacer ninguno de los pasos que hizo esta IA o este software. Entonces, también habla sobre la sobrecarga. Como nosotros no tenemos mucho menos tiempo en analizando las cuestiones, podemos tomar mucha más información al mismo tiempo. Entonces podemos ver noticias, videos de comedia y después ver una noticia sobre la guerra que se está dando en Irak. Pero sin embargo nos quedamos con lo superficial, pero sí tenemos sentimientos hacia ello. Entonces, estar bajando y mirar tantas cosas hace una sobrecarga emocional y es una sobrecarga de estímulos. Entonces, en uno reímos y en el otro lloramos y después de eso empieza a acabarse nuestra sensibilidad. Entonces, ya cada vez más nos cuesta empatizar con algo porque claro, la sobrecarga hace que nosotros no tengamos mucha atención porque los constantes estímulos nos impiden tener una atención sostenida sobre un tema. Y para tener eh, compasión o tener comprensión con alguien más en nuestro entorno real, necesitamos mucha atención porque es una emoción compleja. Y al nosotros dañarnos un poco en ese sentido por la sobrecarga, ya no podemos tener este tipo de emociones, dan, afectando nuestro entorno real y nuestras relaciones sociales.